Bueno, voy a leerles mi comentario acerca de la película de White Material. White Material es una película francesa del año 2009. Es dirigida por Claire Denis y es coescrita con Marie Day, ¿se apellida? Marie es una reconocida escritora francesa que ya para sus 17 años ya había publicado su primera obra y que bueno, tiene igual varios reconocimientos por todas sus obras que ha hecho. Podría decirse que tanto la identidad de Marie como la de Claire tienen ciertos rasgos franceses y ciertos rasgos africanos. Marie, la escritora, nació en Francia en 1967 y su padre es de Senegal. Entonces, un año después del nacimiento de Marie, el padre se regresa a Senegal. Por su parte, Claire nace en París, pero vive toda su infancia en diferentes colonias francesas en África, porque su padre pues es encargado para el gobierno, por el gobierno para diferentes comisiones, diferentes puestos públicos. Las películas de Claire Denis rondan en general el tema del colonialismo africano y bueno, le han valido el reconocimiento del público, y en el caso de White Material, nominaciones a diversos premios, y la película se encuentra en las listas de top 10 de varios críticos. La historia tiene lugar en un pueblo sin nombre, que bien podría ser ningún lugar real o podría ser muchos lugares a la vez. Se nos presenta como lo que probablemente es una colonia francesa, y bueno, por probabilidad inferimos que es en África. Nos muestra una población donde la milicia trata de controlar las manifestaciones de un grupo rebelde que ha ganado fuerza. Producto de eso, los habitantes huyen de sus hogares para evitar encontrarse en medio del campo de batalla. En ese lugar viven María y su familia, que son dueños de una plantación de café que da empleo a gente del lugar. La trama se desarrolla del lado de conceptos como la guerra y la muerte, pero sobre todo traza a través de cada diálogo y cada escena preguntas sobre algo más complejo, sobre qué es y cómo se define la identidad. Sin darnos más que unos pocos datos de los personajes principales, la película hace planteamientos bastante interesantes y bastante contrastantes al respecto de este tema. Bueno, en primer lugar, podríamos diferenciar 5 tipos de orígenes, por decirlo así, que tienen los personajes, según el lugar de nacimiento y el lugar donde crecen y de donde se sienten parte. Por una parte están los habitantes del pueblo, de ese pueblo desconocido, que nacen ahí y se sienten parte de ese lugar indiscutiblemente. Por otra parte está María, que nace en Francia, se va a vivir a este pueblo y se siente parte de ese lugar. O sea, su identidad está ahí, no encuentra sentido en otro lugar, incluso cuando le proponen regresarse, no encuentra el sentido en regresar a Francia, se siente parte de ese lugar y trata de mostrar esta pertenencia. Por otra parte está su ex esposo, André, que es francés y bueno, en todo momento en la película desea regresar a Francia. Está el padre de André, que es nacido ahí en este pueblo y que bueno, se asume como tal. Y está Manuel, que es nacido en este pueblo, pero a la vez se muestra un tanto confuso de dónde se siente que pertenece o cuál es su deseo en general a lo largo de la trama. Según cómo lo veamos, según cómo lo enfoquemos, la personalidad, las actitudes y las conductas de María pueden llegar a aparentar una fuerte convicción, una entereza y una misión muy clara, o pueden también dar matices de ciertas incongruencias, de cierta ingenuidad incluso, o yendo un poco más allá de cierta arrogancia. Por una parte, bueno, parece asumirse como perteneciente al pueblo porque vive y trabaja ahí, y se identifica con la tierra y dice que no encontraría un sentido igual regresando a Francia. Esto lo observamos en una de las primeras escenas cuando un helicóptero le advierte del peligro y trata de rescatarla. Y con cierto desdén, María rechaza el apoyo y los kits de supervivencia que le mandan, como si la sugerencia de que se fuera de ahí fuera casi insultante. Asimismo, bueno, hay un diálogo que aparece cuando ella está debajo del helicóptero que dice: esos blancos sucios nos desprecian y no merecen esta hermosa tierra, ni siquiera la saben apreciar. De una forma casi cómica, pues ella señala a los blancos como algo que está fuera de ella, como algo que es una categoría de la cual no forma parte de ningún sentido. Y bueno, exige su derecho a vivir y a trabajar en ese lugar, en esas tierras que le pertenecen y en las que tanto esfuerzo ha puesto, y a ser reconocida por los otros, por los ciudadanos de ese lugar como parte de ese pueblo. Y bueno,
exige su derecho a que se le respete como tal y quedarse en el lugar del que pues ella considera que corresponde. Lo que no se da cuenta es que para la gente del lugar, para la gente de ese pueblo, ella no pertenece ahí, haga lo que haga. Su color de piel y sus condiciones de vida privilegiadas, a diferencia del resto de los habitantes, son una marca que lleva consigo y que provocan en los demás actitudes hostiles. Claire Denis, la directora, quien, bueno, como les comentaba, creció en África, en una entrevista cuenta que fue con la otra autora a Ghana a buscar un lugar donde grabar. Y en esta experiencia van a un mercado en Ghana y empieza Claire Denis a hablar en la lengua del lugar que se llama Pidgin, algo así. Empieza a hablar en esa lengua y la gente del mercado, o sea, los mismos habitantes que hablaban esa lengua, la veían raro. Y ella trata de seguir comunicándose mediante este lenguaje y la ven raro y la voltean a ver en cierto momento y en inglés le contestan: Madame, sabemos hablar inglés, háblenos en inglés. Entonces, Claire Denis interpreta esta acción, esta respuesta de los habitantes como no trate de tener esa complicidad conmigo como si fuera usted de aquí, porque aunque hable el idioma, no es usted de aquí. Entonces esto lo cuenta como una experiencia, pues parte de ella y que lo refleja en muchos momentos de la película. Bueno, de manera similar podríamos preguntarnos, bueno, si María trabaja ahí, si María pone todos sus esfuerzos ahí, se siente parte de ahí, ¿no tiene derecho de construir su identidad como parte de ahí? No sería hablar como de discriminación en un sentido que la gente de ahí no la trate con el mismo, que no le dé el mismo buen trato que a los demás solo por tener un origen diferente. En parte podríamos decir que sí, que tiene su razón y su sentido. Sin embargo, una lectura desde la posición de los habitantes ampliaría nuestra visión de los hechos. María ha decidido luchar por el cultivo en el que se ha esforzado y quedarse en el lugar que en su entendimiento del cual pertenece. Sin embargo, tanto por elementos externos como internos a ella, no pertenece del todo a ese lugar. En primer lugar, tal como se lo dicen los trabajadores, mandaron un helicóptero por ti y tu familia, no por nosotros. Entonces esto hace una diferencia, en primer lugar, muy clara de cómo la consideran los mismos habitantes del pueblo y la gente francesa, que va por ella y manda un helicóptero por ella y no por los demás, por nadie más manda. Por otra parte, bueno, pensándolo para este pueblo, gente extranjera que llega a explotar los recursos del lugar, obteniendo ganancias y teniendo condiciones de vida superiores a las del resto de población, pues difícilmente puede ser considerada una más dentro del grupo. Y María, bueno, de cierta forma no se ayuda mucho en este sentido a sí misma, ya sea como una negación un tanto irracional o con una actitud un poquito arrogante, pero ignorar los conflictos que tanto preocupan al resto de la población, pues no es una forma de hermanarse con ellos, sino de marcar más diferencia. Cuando es obligada a pagar una cuota en la carretera, por ejemplo, comienza a nombrar a los rebeldes que están ahí y les dice a ellos: ¿tú sabes quién soy? Como si su mera presencia o el hecho de reconocerse ante ellos la hiciera pues inmune o la exentara a tener que pagar eso que todos los que pasan por ahí tienen que pagar. Entonces se comporta como si fuera inmune y es incluso sorpresivamente indiferente al hecho de que el líder de los rebeldes llegue a su casa. No muestra ni aceptación ni rechazo por un bando ni otro. Para ella la batalla que se está librando alrededor es un tanto indiferente. Para ella lo importante en ese momento es su plantación de café. Isabel Huppert, que es una actriz, bueno, a mi parecer hace una magnífica interpretación de María, quien demuestra una fuerza y persistencia notables ante su objetivo. Sin embargo, no deja mucho que ver acerca de sus motivos internos, de las razones o del sentido de esa plantación del café. No hay un solo gesto en su rostro que nos permita ver más allá. Únicamente sabemos que no está dispuesta a abandonar la plantación. Podríamos pensar que detrás de esa insistencia hay un recuerdo o hay una misión profunda que hacen de la plantación su sentido de vida, pero tampoco se nos presenta nada en específico en el filme. Ni siquiera podríamos asegurar si es la avaricia el motivo para el que se mantenga en el filme. Es sin duda una mujer valiente y que se contrapone a lo que le sucede y al hecho de no tener apoyo de nadie, ni siquiera de su misma familia, que su ex esposo a sus espaldas intenta vender la plantación. Pero también llega un momento en que perdemos la noción del por qué sigue insistiendo en cosechar ese café, haciendo caso omiso de todas las advertencias de todo tipo que le llegan. La cabeza ensangrentada que se encuentra entre los granos de café,
el agujero en la cerca, el ataque que hay al hijo, todo eso no parecen ser motivos suficientes para ella para abandonar lo que está haciendo. Y vemos a María insistiendo en continuar, aunque nunca nos es claro de todo el porqué. De cierto modo recuerda un poco a lo que sucede con Manuel, con su hijo, quien de repente parece volverse del lado de los rebeldes, con quienes roba alimentos y medicamentos para quedar en un estado de inconsciencia que en nada parecen ayudar tampoco a lo que podría ser la causa rebelde. Es una rebeldía elegida por la acción de la rebeldía, más no por una identificación tampoco con una causa. Es un personaje interesante y su identidad es confusa. Nace en la aldea, pero es contrastantemente muy diferente a los miembros de la aldea, y los mismos habitantes lo rechazan y en un diálogo incluso dicen: este es su país, nació aquí, pero no pertenece aquí. O sea, no lo sienten parte tampoco del lugar. Durante la película, también es interesante ver, usan el término de perro para referirse a él en muchos momentos, ya sea como mera descripción o como insulto en la mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando Sheriff está hablando con la mamá, le dice: tu hijo se ha vuelto un perro. Y también los niños se refieren a él como perro amarillo. Elizabeth, la pareja del papá, le dice perro sucio. O sea, es como una expresión bastante usada para referirse a él. E incluso cuando está a punto de bajarse del tractor, cuando está hablándole la mamá después de que lo atacaron, igual, curiosamente, en el film aparece un perro corriendo junto al tractor. Bueno, y aparte, cuando empieza la película, la primera escena que hay, antes incluso de ver al boxeador muerto, son 4 perros blancos que están cruzando una carretera. Entonces, visualmente, es muy interesante al relacionar los diálogos con las imágenes. Bueno, vemos un personaje que solo sale de esta indiferencia y aletargamiento para integrarse, un tanto sin sentido, al movimiento rebelde y acabar siendo quemado vivo por los militares, que parecen darle a él una muerte mucho más dolorosa que al resto de los rebeldes. Tal vez porque lo único que parecen tener en común los rebeldes y los militares es este odio y este desprecio hacia los blancos que están invadiendo su territorio. Ambos bandos, en el radio incluso, es donde manifiestan este desprecio y este odio hacia ellos, y una crítica hacia el hecho de que planten café que ellos ni siquiera van a consumir. Es una explotación de los recursos del lugar que no les va a traer nada a los pobladores de ahí. André y su padre son un par de casos también diferentes. El primero, desde el inicio, percibe el peligro y desea regresar. Pide la seguridad incluso a Sheriff para que lo acompañe en su salida del lugar. Y por otra parte, el padre de André se mantiene neutro y se mantiene indiferente. Él nace ahí y ahí trabaja y es todo lo que sabemos de él, que está enfermo. Incluso es interesante como el padre de André, cuando entran los militares a matar a los niños en las últimas escenas, ni siquiera se mueve y parece indiferente al hecho de que vayan a llegar a la casa a matar a gente. Es como no alerta, no habla, no se involucra mucho. Y bueno, viene siendo a quien ataca finalmente María, como al ser el único superviviente, es a él a quien ataca. Claire Denis tiene una manera de mostrar la película que es bastante peculiar. Bueno, como otras obras de arte, no provee explicaciones concretas, sino que da sonidos, da imágenes, da diálogos, y da tomas cortas, y nos deja a nosotros como espectadores la tarea de interpretar lo que está pasando y de dilucidar el mensaje que se da entre líneas. Lo que para algunos críticos de la película es un guión débil, lo mencionan como un guión débil, puede ser también una omisión intencional de algunos aspectos que, al ser omitidos, dan cierta fuerza, dan mucha más fuerza a lo que nos está diciendo. Por ejemplo, se dejan a la imaginación del público varias situaciones. Cuando Manuel es atacado por los niños, se corta escena y ya únicamente lo vemos hincado en la tierra, lleno de tierra, hincado sobre el pasto, y nos transmite su expresión, su desconcierto sobre lo que está pasando. También al final, cuando vemos que María va con Sheriff en el carro y le dice que se quiere bajar, no acabamos de dilucidar cuál es la relación entre María y Sheriff, ni cómo se baja del carro, si logra bajarse del carro. Pero bueno, son cosas que nos deja la directora como abiertas a pensar muchas cosas. Otra peculiaridad es la modalidad de las tomas en las que aparece María. Pude observar, sobre todo en las primeras tomas, aparece María hablando o aparece simplemente haciendo algún gesto,
y la toma se centra en ella. Y si salen personajes atrás, salen borrosos o incluso salen cortados, no salen sus rostros. No en todas las escenas, pero en el inicio hay varias escenas de ese tipo. Entonces los habitantes de este pueblo son tomados como un conjunto, como un personaje secundario global que está ahí, pero la protagonista y en quien se centra toda la atención es Ana María. Bueno, además de esta ausencia de caras, hay cierta ausencia también de nombres y de motivos. No sabemos dónde se desarrolla la historia, no es un lugar ni siquiera con un nombre inventado, ni tampoco es un lugar específico, no hay nombres. Y no sabemos por qué tampoco se da la guerra. No sabemos, se escucha la queja sobre esta invasión, bueno, sobre la presencia de los extranjeros, pero no se sabe exactamente cuál es el motivo. Bueno, cuando se le preguntó a la directora sobre esta escasez de referencias hacia la guerra, ella dijo que al estarlo grabando en Camerún había dificultad para transportar materiales, equipos y armas incluso. Sin embargo, aún así, esta explicación no cubre del todo esa ausencia de nombres, de diálogos, de explicaciones. Podemos interpretarlo de varias formas. O por una parte, demasiada información hubiera hecho muy pesado el film, o no es tan importante lo que está pasando, sino la historia de María y cómo lo vive María y qué pasa con María. O por otra parte también que esta apertura a cómo queda la película y a cómo queda la situación un tanto indefinida, se dejan abiertos porque esa realidad, esta comunidad, igual se le puede poner el nombre de cualquier comunidad a lo largo del mundo, de varias comunidades a lo largo del mundo, sobre todo en África. La escena de María siendo aconsejada de abandonar la ciudad con el helicóptero volando encima de ella surgió porque Claire Denis ve en las noticias una escena de un helicóptero rescatando a gente francesa en Costa de Marfil, y bueno, ve a un anciano francés que se resiste a ser evacuado del lugar. Entonces a partir de eso ella le pone un personaje, le pone un nombre y así empieza a desarrollar su película. Bueno, lo cierto es que impresiones como las de esta película, aunque difícilmente toman la fuerza suficiente para aparecer en las noticias, son realidades que se presentan en cientos de comunidades sobre la Tierra, lo que hace de esta película una de denuncia, de cierta forma. Nos muestra la explotación de recursos que se da por invasores extranjeros en zonas tanto rurales como urbanas, a partir de las cuales se enriquecen valiéndose de las necesidades económicas del lugar donde están asentados, así como María, que de cierta forma tiene su objetivo de cosechar el café y contrata a los trabajadores que son los que no pueden salir de ese lugar por situaciones familiares o personales, no pueden abandonar el pueblo. Entonces se aprovecha esa necesidad también para contratarlos y lograr su objetivo. Nos muestra también la predilección de los medios de comunicación y de los ejércitos por lo que sucede a los blancos, a las grandes potencias, a los países que son conocidos. Si no hubiera habido franceses en Café Vial, ningún helicóptero habría ido a ver a quién evacuaba o a quién ayudaba o qué pasaba ahí. De la misma manera que, bueno, si no son lugares conocidos donde suceden las grandes catástrofes, difícilmente los medios de comunicación se aproximan a ver qué sucede. De la misma manera que en Facebook no se pone una bandera de fondo por cada país que es bombardeado. Entonces, lo que aquí nos puede reflejar a lo mejor de cierta manera es que en nuestra sociedad actual, un poco como María, nos decimos ciudadanos del mundo, pero al fin y al cabo hay cierta ceguera o cierta negación de lo que está pasando que va más allá de lo que tenemos cerca o de lo que nos puede directamente afectar a nosotros. Entonces esto, a mi parecer, es uno de los mensajes más impactantes de la película, cómo la diferencia de origen se vuelve un elemento tan trascendental en la viabilidad de la supervivencia. Y bueno, ya para finalizar y ligado a esto, pues ya termino con una frase que es de otra película, pero que refleja mucho la atención que se pone a lo que sucede dependiendo la parte del mundo en que pasa, y que dice es que nadie se alarma cuando todo va según lo previsto, aun cuando eso que está previsto sea terrible o sea horrible. Entonces, bueno, eso es todo. Gracias.